Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy aquí iniciando transmisiones en Facebook Live. Empezamos hoy un poquito más tarde. Les agradezco mucho su paciencia y su presencia. Es más, de regalo, les vamos a saludar con la presencia de la negra Tomasa, que cuando se va de casa triste se pone. Bueno, ya hasta la Anastasia se acercó. Ahora sí quieren saludar. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. A Hugo Lobato, a Roberto Vázquez, a Nadia Zenet. Ven aquí a saludar. Vamos a animarla para que nos salude. El día de ayer estaban pidiendo todos un saludo de la Anastasia, que se pone muy inquieta cuando la obligan a hacer las cosas. En fin, muchas gracias. Y ahorita va a venir la negra Tomasa. Negrita, ven, vamos a hablar después de que se cumplió un día del 1 de julio. Desde Tecámac nos están viendo Mari Palazzi, buenas noches. Qué bueno que ya llegaste, Nadia. José Guillermo Salazar País, que nos está saludando a la negra Tomasa. Ven para que te saluden, no quiere. Ahorita les mando un abrazo a todos y a todas. A Silvia Lira, muchas gracias, que siempre estás igual aquí al pie del cañón en la información y en los comentarios con nosotros. También a Gerardo Méndez, a Belemor, en fin, a Martín Binocur. Qué bueno verte por aquí, Martín. A Yara del Valle, que me manda saludos gatunos a mí y a todas las gatitas que nos están acompañando. Alicia Uribe, desde Cuautla, Morelos, muchas gracias. Marta Cabrera, gracias por estar aquí también. Desde Nueva York, Carlos Navarro, qué bueno que nos estás viendo desde esa ciudad tan intensa, cosmopolita, conflictiva, resistente a Donald Trump. Pepe Galindo, saludos vecino, muchas gracias. Eduardo Hernández, también que nos está viendo desde Querétaro. Fausto Oliver Cuevas, desde Zacatecas. Raquel Ramón Cortés, muchas gracias. Mara Lepe, hola. En fin, estamos ahora sí saludándolos a todos y esperando que pues puedan ustedes tener un buen fin de semana. Ya estamos a punto de iniciar el primer fin de semana de agosto. También les mando desde aquí un saludo a los que nos están viendo desde YouTube, en la página del Homo Sapien, a los que nos ven en la página de la revista Proceso, lectores siempre fieles y leales de la revista Proceso y de proceso.com en la parte digital, y por supuesto a quienes están siempre aquí en esta página de un servidor, Genaro Villamil. Tijuana presente, como diría Cristian Tavares. Héctor Fernández, que también que dónde queda la equidad de género, porque nada más hablo de gatitas. Bueno, vamos a tener pronto un gatito. Mateo Peraza, muchas gracias, sobrino. Eduardo Medrano, desde Salinas, California. Héctor Aguilar también nos está viendo desde New York City, y Rosa María desde Toluca City, y Raúl Esquivel desde Laredo City, y Julio Cienfuegos pues dice que le recuerdo al tío Gamboín. Bueno, espero que sea en lo bueno y no en lo malo. En fin, miau, miau. ¿Qué vamos a comentar? Hace unos momentos, desde la tarde del día de hoy, habían 5 trabajadores atrapados en la mina de mármol de Hidalgo. La información que tenemos hasta ahorita es que al menos hay 3 muertos, 3 fallecidos en este accidente. Algo está sucediendo en Hidalgo que al gobernador Omar Fayad le está estallando no solamente los conflictos sociales, el descontento de la población. Recordemos que en Hidalgo la mayoría del Congreso ahora va a estar en manos de Morena, y también los municipios, es decir, el único estado ya prácticamente que queda sin alternancia en el gobierno estatal, es el caso del estado de Hidalgo y el caso del estado de México. Pues ahora tienen una serie de conflictos sociales, y el día de hoy un conflicto trágico en una mina de mármol. Hay alrededor de 3 personas fallecidas, según confirmó el secretario de Salud a medios de comunicación electrónicos. Voy a estar aquí monitoreando lo último
que tenemos del caso de la mina de Hidalgo. El sector minero en México es quizá uno de los más delicados, de donde hay unas condiciones laborales realmente tremendas. Y aquí Martina Pineda, que es de Pachuca, puede comentarnos y decir pues exactamente lo que está sucediendo o se sabe de este sector. Por supuesto, la corrupción, las tranzas, siempre están presentes. Recordemos ese horrible accidente trágico que le costó la muerte a más de 40 personas en Pasta de Conchos. En su cuenta de Twitter, Omar Fayad confirmó el accidente y dijo que se está trabajando con las autoridades correspondientes para atender a los mineros. Fue un derrumbe ocurrido en la mañana en la mina de mármol, que dejó un saldo de 2 personas muertas hasta las 5 de la tarde. Ahora ya se elevaron a 3 personas muertas. El derrumbe sucedió en la mina ubicada en la localidad de Enganza, del municipio Francisco y Madero. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que hasta el momento han sido rescatados solo 2 cuerpos y se presume que otras 3 personas podrían estar atrapadas entre las rocas. No se informa de quién es la mina, por cierto. Dice, las labores de rescate comenzaron por instrucciones del gobernador del estado, Omar Fayad, se acudieron cuerpos de auxilio en la región del Valle del Mezquital. El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, acudió al lugar de los hechos para coordinar personalmente las labores y ofrecer la ayuda a las familias afectadas que así lo requieran. Es por lo menos importante decir que ya está el secretario de Gobierno de Hidalgo. En fin, el asunto de las minas pues va a ser otro de los temas más importantes del próximo gobierno, no solamente porque tendrá de un lado a Germán Larrea, el segundo hombre más acaudalado de México, dueño de Grupo México, de la mina Pasta de Conchos, de otras minas que han tenido incidentes graves, sino también tendrá del otro lado en el Senado a Napoleón Gómez Urrutia, un líder sindical que también ha sido cuestionado, pues también por el sector empresarial, por cierto. O sea, lo que no les gusta a los empresarios del sector minero es que hayan líderes fuertes que defiendan intereses de este sector en donde las condiciones son muy precarias, muy riesgosas, como quizá es la definición de la actividad minera, es extraerle a la tierra algo que le pertenece, y al hacerlo, pues evidentemente siempre no solamente hay riesgos de vida, hay los riesgos terribles, y ciudades como Torreón, Coahuila lo saben, ciudades mineras saben lo que significa la contaminación de los mantos acuíferos provocado por la actividad minera. Es muy lamentable efectivamente lo que está sucediendo en el Valle de Mezquital, en Hidalgo. El día de hoy también quiero comentarles, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Yarab, dio una conferencia de prensa junto con Lidia Cacho, una periodista mexicana, activista, una de las plumas más importantes de los últimos años en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, autora del libro quizá más polémico de la primera década del 2000 o del siglo XXI, que le generó uno de los episodios más trágicos, más dramáticos en la historia reciente de acoso a una periodista. Lidia Cacho escribió Los demonios del Edén en el 2005, o más bien lo escribió desde el 2004, se publicó en el 2005, hubo varias editoriales que rechazaron este libro. En este libro se describe la mecánica del abuso sexual y la pederastia de políticos mexicanos. Se menciona en ese libro por lo menos a Miguel Ángel Yunes, actual gobernador saliente de Veracruz, a Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado y que está de salida también, y a otros políticos que acudían a los servicios de trata de niñas que les ofrecía un personaje lamentabilísimo llamado Zúcar Curi.
y que estaba vinculado también a un empresario, el famoso Kamel Nassif, un empresario de origen libanés, textilero, con influencia y fuertes inversiones en Puebla, por órdenes de Kamel Nassif y presiones al entonces gobernador Mario Marín de Puebla. En diciembre del 2005, Lidia Cacho es secuestrada de Quintana Roo y trasladada a Puebla en un operativo policíaco abusivo. Fue torturada, fue presionada, y todo porque el delito que se le acusaba era de difamación y calumnia, un delito que a final de cuentas ha ido desapareciendo en la mayoría de los códigos penales de las entidades del país, porque se utiliza justamente no para defender el honor de los ciudadanos o de las personas comunes y corrientes, no, es un ariete para presionar, para hacer justamente como lo hicieron con Lidia Cacho, para secuestrarla, para torturarla, para inhibir su trabajo periodístico. Esa historia que ya tiene pues ya 13 años en nuestro país, hoy revivió porque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio la orden, bueno, no dio la orden porque no puede ordenar, pero sí dio la recomendación al Estado mexicano para que reabra el caso, investigue hasta sus últimas consecuencias, se le indemnice a la propia Lidia Cacho, pero sobre todo se tomen medidas para eliminar el delito de calumnia y difamación de los 8 estados en donde todavía aún persisten. Aprovecho este momento para mandar saludos a Emilio Pellicer, paisano, amigo, a Eric Ávila, que también dice: México, vaya que hay varios. Efectivamente, las mujeres periodistas en los últimos años han sido las que han dado la cara. Por supuesto Lidia Cacho, por supuesto Carmen Aristegui, Anabel Hernández y muchísimas otras colegas que han sido presionadas, han sido amenazadas, han sido amedrentadas. Muchas de ellas no son conocidas por los medios masivos, no han logrado convertirse en la figura pública que es Lidia Cacho, y muchas pues han sido asesinadas. Lo que hoy dijo Lidia Cacho es muy importante porque dijo: yo soy una sobreviviente, yo estoy viva, pero hay muchísimos colegas y colegas mujeres sobre todo que han sido asesinadas por haber publicado algo incómodo, denunciado, como el caso de Miroslava Breach, como el caso de muchas reporteras que han abandonado sus entidades para proteger su vida, como el caso que en mi caso me parece uno de los que me llegaron más de manera personal, el caso de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Fue asesinada en abril del 2012 en plena campaña presidencial. Nunca el gobernador Javier Duarte, esta rata inmunda que ahí sigue nada más defendiéndose y lavándose las manos de los asesinatos a periodistas, nunca resolvió. Construyeron un caso de la manera más vergonzosa, utilizaron a un chivo expiatorio, construyeron a partir de las torturas este expediente. Lo que ha sucedido en las historias de los crímenes a periodistas y a defensores de derechos humanos es muy grave, y creo que es muy importante que en este proceso de justamente de transición entre un gobierno a otro y de inicio de un cambio, el hecho de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos le ponga el acento al caso de Lidia Cacho quiere decir que no va a haber impunidad, y no debe haber impunidad para ningún caso, por muchos años que pasen y por mucho dinero y mucho poder político que hayan tenido estos personajes que ya mencioné y que están en el libro de Lidia Cacho. ¿Cuántos políticos que se están yendo no están metidos en redes de prostitución infantil, de pederastia, de trata de personas, y que evidentemente van a perder el privilegio del fuero que da el poder? Aquí estoy escuchando también y leyendo sus mensajes. La marrana Duarte es un asco. Así es. Y qué bueno que el caso no se cierre. Por cierto, Lidia Cacho dijo que
el policía, uno de los 3 policías que la secuestraron y que la torturaron y que la llevaron a Puebla, ahora trabaja nada más y nada menos que en la administración de la policía de Puebla. Es decir, se mantuvo bajo el amparo de este califato que mantiene el señor Rafael Moreno Valle a través de Gali, el actual gobernador saliente, y que seguramente si el tribunal no anula esa elección, o la elección de Puebla, pues va a estar a través de su esposa, Marta Erika Alonso. Es impresionante cómo es más importante la protección de un policía que la vida, los derechos y la integridad de periodistas con la talla y la fama que ya alcanzó Lidia Cacho, que se ha vuelto una voz internacional. En fin, de esto vamos a ver todavía más en la transición. En fin, aquí estoy viendo sus... sí, me dice Teresa Bazán, solo uno está en el bote, exactamente, solo uno de los 3 policías fue detenido. Me dice, se abre una etapa de lucha a favor de los derechos humanos y de los periodistas que denuncian atrocidades de los gobernantes contra los pueblos. Completamente de acuerdo con Fernando Gil, que nos hace este comentario. Carmina Medina Gramajo, el PRIAN es lo más nefasto que hemos vivido. En fin, y dice Grala Martínez que en 8 días sabremos si anulan o no las elecciones en Puebla. Así es. Alejandra González, Manuel Bartlett fue también un represor de periodistas. Ahí está el caso Buendía. El caso Buendía es una trama que llega, por supuesto, que a colaboradores muy cercanos de Manuel Bartlett, como fue José Zorrilla, de Hidalgo, exdirector de la Federal de Seguridad. Pero si quieren, un día hablamos de lo que se ha publicado y lo que sé y lo que se ha mencionado del caso Buendía. Buendía, el primer periodista asesinado en México en la historia reciente, esta historia del ascenso del narcopoder, pues hay vínculos también de intereses de la CIA en este caso. No solo fue la clase política mexicana, y creo que aventarle el muerto a una sola persona es simplista. El caso Buendía tiene muchas irradiaciones. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios. Por último, el día de hoy los ministros de la Corte, de la tremenda Corte, ahora están diciendo, sí, nos vamos a bajar los salarios. No, perdón, sí, vamos a cortar nuestros privilegios. No están diciendo que van a bajar sus salarios. Aquí les voy a mostrar lo que se publicó en el Universal y en el periódico La Jornada, que fueron los 2 periódicos que lo tomaron como nota principal. Dice, Poder Judicial se ajusta el cinturón en 2019. Y aquí dice en La Jornada, se suma la Corte al plan de austeridad, ajustarán sus gastos. Se suma la Corte al plan de austeridad, se ajustarán sus gastos. Bueno, creo que a todos los mexicanos nos interesa tener jueces independientes y bien pagados. Creo que todos los mexicanos, de una u otra manera, como Lidia Cacho, que llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia, ha padecido el sesgo y la falta de voluntad de muchos jueces para resolver los casos. Y por supuesto la corrupción de jueces de consigna, y por supuesto la honestidad de otros jueces que sí resuelven estos conflictos sociales, mercantiles, penales, fiscales que dominan el mundo del derecho en México. Pero ya queremos no solamente jueces honestos, sino jueces que no sean abusivos con el uso y el abuso de los recursos públicos. Un juez en México puede ganar netos, es decir, ya sin impuestos, más de 300,000 pesos. Sobre todo los magistrados. Y no me digan los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además de eso, tienen gastos de seguros médicos privados. No son como ustedes y como uno que somos simples mortales que o pagamos el seguro popular o tenemos IMSS o tenemos ISSSTE. 2, tienen pagos de viáticos para comidas, para viajes, para gasolina. Tienen vehículos blindados, porque eso sí, pues el narco puede atacarlos. Y entonces, ¿por qué no blindamos a la mayoría de los habitantes de las zonas de riesgo?
Y también tienen bonos de salida, o los famosos bonos de marcha, cajas de ahorro, que son realmente un Alibaba y sus muchos millones de pesos, y pensiones millonarias. Si quieren realmente que la sociedad vuelva a creer en el Poder Judicial del país, renuncien a estos privilegios. Estamos de acuerdo en que ganen bien, pero no nos vean la cara de idiotas diciendo, pues vamos a recortar. Miren, fíjense lo que van a recortar en adquisición de autos, de mobiliario o equipamientos. Recortarán viáticos, gasolinas, apoyo económico. No, recorten sus bonos, recorten las pensiones multimillonarias que reciben y que son una verdadera mentada de madre para los mexicanos. No es posible que en este país, por favor, que tenemos 60 millones de personas en niveles de pobreza y más de 10 millones de personas que solo viven con 2 o 3 salarios mínimos, tengamos una burocracia dorada en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo que ganen estos salarios de más de 500,000 a 600,000 pesos mensuales. Eso. Y me pregunta que así se los compraba Peña Nieto. No es solo un fenómeno que viene de Peña Nieto, viene desde el gobierno de Ernesto Zedillo, y ellos se adjudican su propio salario. Por cierto, esto fue resultado de una reforma constitucional del artículo 127 que no tuvo una ley reglamentaria. Nadie ha querido hacer una ley reglamentaria, entonces se despachan con absolutamente la cuchara grande. En fin, es una burla para el pueblo. Hay que recortarles, ya basta de privilegios, como dice Mari Palazzi. Alejandro González dice Alejandra González, que son una ofensa para los mexicanos. Como me dice Gerardo Martínez, ya quisiera uno ganar 100,000 pesos mensuales. Ellos no ganan 100,000, ellos ganan de 300 a 500,000 pesos. Y efectivamente, ganan y no gastan nada, pues porque todos se los cubrimos nosotros, o sea, el erario público. En fin, muchas gracias por su atención. Aquí les mando los saludos a la Anastasia y a la Tomasa. A ver, vamos a despedirnos con el abrazo de nocturno a nuestra querida y siempre intranquila Tacha. La Tacha hoy, en esta noche, está dormida. Es una leona dormida, pero vamos a aprovechar, ay, pobrecita, para mandar saludos. Mándale saludos a todos. Dile que tú estás con el plan de austeridad, que tú vives en la medianía de la República Felina. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Disfruten. Los queremos. Gracias.